Biblias en el Salmo 51. Ahora vamos a ir a la predicación, el Salmo 51. Voy a invitarles a ponerse de pie. Yo voy a leer el título y los versículos impares y ustedes al unísono leen los versículos pares. Así que yo leo el título y el 1, después ustedes 2 o el 3 y así hasta llegar al final, y luego nos quedamos de pie y pedimos al Señor su bendición sobre su palabra en nuestros corazones. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oremos. Padre, muchas gracias por poder juntarnos en torno a la Escritura. Esa es la parte más importante de la reunión, donde nosotros nos aquietamos y escuchamos tu voz. Oramos y anhelamos que tu palabra encuentre en nosotros un terreno preparado para recibirla, y que tu Espíritu, Señor, la aplique con poder y con eficacia a cada uno de nosotros y lleve fruto para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. La inscripción que encabeza muchos de los salmos es en realidad parte de la palabra inspirada de Dios, ¿verdad? Aquí tenemos esa inscripción encabezando el salmo. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. El título que lleva este Salmo 51 se explica a sí mismo y a la vez nos permite entender el Salmo. Por supuesto, esta es una referencia a la gran mancha en la vida del rey David, ¿no es cierto? Dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y de esa manera nuestra mente es llevada en forma inmediata a aquella escena oscura del pecado de David con Betsabé. Él quebrantó con aquella conducta por lo menos 2 de los 10 mandamientos. Primeramente, él quebrantó el 7º mandamiento que indica no cometerás adulterio. Y luego quebrantó el 6º mandamiento que indica no matarás. Porque la Biblia dice, y Dios así lo señaló, que él mató a Urías por medio de la espada de los hijos de Amón.
cuando él le ordenó al capitán del ejército colocar a Urías en lo más peligroso de la batalla para que lo alcanzara la muerte. Eso no es una invención humana ni producto de la imaginación, sino que leemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9, que ustedes no necesitan buscar, pero Dios habla así por medio de Natán a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué escena tan terrible, ¿verdad? Qué palabras tan fuertes, qué mancha tan oscura en la vida del hombre que es conocido como aquel que tenía o era un varón conforme al corazón de Dios. Aquello era normal para los egipcios, lo que David hizo. Era normal para los babilónicos, era normal para los edomitas, era normal para los de Amón. Lo que David había hecho era una práctica común entre los pueblos paganos, una práctica aceptada que nadie tenía razón para condenar, ¿verdad? Al compararse con otros, al tomar nota del comportamiento de los reyes alrededor de Israel, lo que había hecho David no parecía tan malo, pero Dios tenía otro criterio. Dios tenía otro pensamiento. Para Dios aquello fue realmente muy grave. Dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. No importaba las costumbres y las prácticas de los reinos alrededor, no importaba las costumbres y las prácticas de los pueblos que circundaban a Israel. El tema era lo que Dios pensaba de lo que David había hecho. Dios es el gran obviado por muchos también hoy, cuando deciden qué hacer y cómo comportarse. La conveniencia, el deseo, la necesidad, la costumbre, el capricho, todas esas cosas pesan, ¿verdad?, en las decisiones que muchos toman, pero Dios es ignorado. Y debería ser muy importante para cada uno de nosotros considerar lo que Dios piensa en cuanto a nuestra conducta y proceder. ¡Qué error cuando ignoramos la voluntad de Dios! Él es el gran ineludible. Y cuando sea, o aun cuando sea obviado, el hombre, él buscará al pecador. Aun cuando sea obviado Dios por el hombre, Él buscará al pecador para enfrentarlo con su maldad y pedirle cuentas por su proceder. David cometió adulterio, David cometió asesinato, y por bastante tiempo parecía que nada pasaría, que la vida continuaría igual, que no habría ningún problema como consecuencia de aquello que él había cometido. Y capaz que tú te engañas pensando lo mismo, que puedes ir por la vida obviando a Dios, que puedes ir por la vida ignorando sus mandamientos, que puedes ir por la vida pasando por alto los derechos que la sangre de Cristo le da a Dios sobre tu vida. Pero llegará el día cuando Él te va a pedir cuentas por tu proceder. Tú y yo podemos intentar obviar a Dios, pero Él no va a obviar ni tu pecado ni el mío. No lo hará jamás. Él nos confrontará y ordenándonos a arrepentirnos. Y si no lo hacemos, seremos juzgados. Seremos juzgados. Pero al arrepentimiento genuino, dice la Escritura, siguen la limpieza y el perdón. Como hemos dicho, durante un tiempo pareció que no pasaba nada en la vida de David. Durante un tiempo pareció que todo seguiría su curso normal. Aunque cuando leemos el Salmo 32, tenemos noticia de que una gran batalla se libraba en el interior de aquel hombre, ¿verdad? En el Salmo 32 leemos en esta forma, seguramente conocen los versículos: mientras callé, dice el Salmo 32:3, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades
de verano. Una gran batalla se libraba en el interior de ese hombre. David se convirtió en un hombre atormentado por causa de su pecado. Hasta que no se arrepintió, hasta que no resolvió su falta en la presencia de Dios, hasta que no actuó de acuerdo al protocolo de Dios, por decirlo de alguna manera, dice la Escritura que de día y de noche se agravó la mano de Dios sobre su vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el versículo 5, mi pecado que declaré, no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No te engañes, no puedes eludir a Dios, tú pecas contra Él, tú lo obvias, tú vas en contra de su palabra, y Él te llevará al punto donde vas a tener que rendir cuentas por tu acción. Eso no se puede evitar. Y finalmente leemos en la Escritura que Dios usó al profeta Natán para llevar a David al arrepentimiento y a la restauración. Natán se presentó ante el gran rey. Le relató una tierna parábola, ¿verdad?, acerca del abuso de un hombre que tenía muchas posesiones y muchas ovejas en contra de uno que tenía una sola. ¿Verdad? Un abuso de parte de ese hombre que merecía morir, que encendió la ira de David en su corazón cuando oyó aquella historia. Y finalmente Natán le dijo, tú eres ese hombre. Después de todo lo que Dios ha hecho por ti, después de la abundancia de la bendición que Dios ha derramado sobre tu vida, tomaste la mujer de Urías y a él lo mataste por la espada de los amonitas. Terrible. Tú eres ese hombre. ¿Qué haría David ante semejante acusación? David tenía tres opciones. Podría negarla. ¿Quién iría contra él? Él era el rey. Podría ir contra Natán, ¿verdad? David podría extender el cetro y dar una orden a los soldados que estaban allí para que fueran sobre Natán y le quitaran la vida para acallarlo en su acusación contra el rey. O podría admitir su responsabilidad. Tres opciones ante la confrontación. Y lo último fue lo que David hizo. Él confesó su pecado. Él entendió que merecía la muerte por su falta. Entendió que merecía la muerte, el juicio de Dios por su maldad. Pero buscó a Dios en arrepentimiento genuino y fue perdonado y aliviada su conciencia, aunque no pudo escapar a las consecuencias de su maldad. Ahora, ese es el trasfondo del Salmo 51. A eso nos traslada esas palabras que encabezan el Salmo, al músico principal. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Él escribió este Salmo para expresar su profundo arrepentimiento. Recién estamos en la primera parte, los versículos 1 al 3 constituyen la primera parte del Salmo, la primera sección, donde oímos el clamor de la conciencia por la convicción de pecado. Hemos analizado el versículo 1 y hoy vamos a detenernos especialmente en el versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tres cosas vamos a ver acerca de este texto, de este versículo 2 del Salmo 51. En primer lugar, vamos a tomar nota de una consideración general que surge de este texto. Una consideración general que surge de este texto. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Al entrar, al mirar, al leer, al considerar, al meditar en este texto, debemos pensar en nosotros mismos. Esa es la consideración general que surge del texto. Al leer, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, debemos pensar en nosotros mismos. La realidad, hermanos y amigos queridos, es que en oportunidades, al tomar nota del tema del mensaje, por ejemplo, ¿verdad?, inmediatamente pensamos en otros u otro que necesitaban escuchar. Cuando uno siente que el pastor o el predicador va a predicar sobre cierto tema, uno piensa, y justo fulanito no
O justo menganita no vino. Qué bien que le haría escuchar ese mensaje. Qué bien le hubiera venido a fulano o a fulana escuchar esto que el pastor o el predicador está pronunciando y predicando hoy. Qué pena que faltó. Deberíamos pensar en nosotros mismos cada vez que la Biblia se abre y cada vez que se expone la verdad de Dios. Y decimos eso porque la perspectiva de David en este versículo es su maldad y su pecado. Él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La perspectiva de David es absolutamente personal. Algunos oran diciendo, perdona nuestros pecados. En una cosa muy vaga, muy general, ¿verdad? Pero David no se expresó así. Él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él hace una confesión personal. A él le preocupa lo que él hizo. Él dice, Señor, necesito ser lavado y limpiado de lo que yo he hecho. Señor, con mi conducta yo te he ofendido. Lávame y límpiame a mí. Él no habló del pecado de nadie más. Él ni siquiera menciona a Betsabé. Él no habla jamás del pecado de esta mujer. Él habla de su pecado. Él podía haber dicho, Señor, ella no debió hacer lo que hizo. Señor, si ella hubiera sido más prudente, si ella hubiera sido más pudorosa, yo no habría hecho lo que hice, Señor. Toma nota de eso. Concédeme esa duda, ese margen, Señor. No hay nada de eso en David. Él entendió que él debió haber estado atendiendo sus responsabilidades como rey. David pecó porque no estaba donde debía estar. Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra y él tomó unas vacaciones y se relajó en el buen sentido de la palabra y se aflojó y bajó la guardia y se descuidó en su andar espiritual, en su piedad, en su andar delante de Dios. Él debió haber desviado sus ojos antes que el deseo se encendiera en su corazón y él debió mortificar el deseo cuando se encendió y debió decidir actuar conforme a la ley de Dios, pero no lo hizo. Por eso él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermanos, qué hábiles somos en racionalizar y justificar el pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Si él o ella, no, puntos suspensivos, ¿no? O si él o ella, sí, puntos suspensivos. Pero la decisión a cómo respondemos a ellos es tuya y solo tuya, mía y solo mía. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero yo soy responsable por mis respuestas a las actitudes de los demás. Y lo otro también es cierto. Yo debo tener cuidado de no ser una causa de tropiezo o tentación para mi hermano. Yo no puedo justificar mi conducta diciendo, pero él o ella me provocó. Él o ella pecó primero. Eso hacen los hijos generalmente, los niños en casa. Los hermanos se pelean y uno dice, fulanito, no le pegues a Menganito. Sí, pero Menganito primero. Y ahí empezamos en una cadena que no se sabe cuándo termina. Hay que enseñar a los hijos a responder y a hacerse cargo de sus propias respuestas, aun cuando los demás hayan hecho lo que hayan hecho. David tenía eso en claro. Y qué mal añade al pecado el justificarnos a nosotros mismos. No son pocos los atormentados interiormente por no enfrentar su responsabilidad personal frente a sus yerros y a sus maldades. Hoy en día se enseña a culpar a todo el mundo de las faltas de los individuos, empezando por el Estado y siguiendo por el hogar y continuando por la iglesia, y si pudiéramos iríamos hasta en contra de Dios. Pero se enseña que no somos responsables por lo que hacemos. Tú eres responsable por lo que haces. No importa el gobierno que tengamos, la iglesia donde estamos, el hogar en el que hayamos crecido, no interesa.
Nosotros somos responsables, cada uno, por la conducta que nosotros presentamos y las respuestas que damos a esas cosas. Y quienes actúan así se privan de la profunda paz que disfrutarían al reconocer y confesar, ¿verdad?, su responsabilidad y así alcanzar el perdón. Por eso, padres, no apoyen a sus hijos cuando se equivocan y ponen la responsabilidad por su conducta sobre otros. Al maestro, el profesor, el líder de jóvenes, el maestro de la escuela dominical, el pastor. No hagan eso. No lo hagan. Están dañando a sus hijos. Ellos tienen que aprender a ser responsables por sus propios actos. El mal se vence con el bien. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así dice la Escritura. Y así debemos enseñar a nuestros hijos. Y así debemos nosotros andar. Así que esa es la primera consideración personal. Al abrir la Biblia y al tomar nota de lo que dice, tenemos que pensar en nosotros mismos. La primera consideración general, la consideración general que surge de este versículo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, en segundo lugar, vamos a tomar nota de algunas consideraciones particulares que surgen del texto. Algunas consideraciones particulares que surgen del texto. ¿Qué verdades surgen del texto? En particular, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En primer lugar, lo primero que surge del texto es que de alguna manera el pecado ensucia. David dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué era la conciencia que David tenía de sí mismo? Él se sentía y se sabía sucio, impuro, inmundo, y por eso clama: lávame y límpiame. Él reconoce que necesitaba ser limpiado. Él se sabía sucio ante Dios. David sabía que para estar en la presencia de Dios, para andar con Él, para disfrutar de la comunión con el Señor, Él debía estar limpio. Y debido a su pecado no lo estaba. Él clama por limpieza. No sería el hecho de que había matado a Goliat lo que le permitiría y le daba el derecho de andar con Dios. Tampoco sería la cantidad de salmos que habría escrito David lo que permitiría y abriría la puerta para que él andara en comunión con Dios. David no dice: mirá, Señor, que yo soy el que maté a Goliat. Adelante. Mirá, Señor, que yo soy el que he meditado en tu grandeza y en tu obra y en tu carácter y en tu salvación y en tu bondad, y he escrito estos salmos preciosos que son el vehículo para la adoración de tu pueblo. En virtud de eso, Señor, yo tengo derecho a estar en tu presencia. No era eso, David lo sabía. Lo que lo haría apto para estar en la presencia de Dios y para disfrutar de la comunión con Él sería la limpieza, la ausencia de culpa, la pureza moral, la santidad práctica. Y él se sabía sucio y no podía tolerar no poder andar en comunión con Dios. Por eso clama: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no ignoraba eso. El pueblo de Dios, Israel, tampoco ignoraba eso. En aquel entonces, hasta que Cristo vino, muchos de los ritos y ceremonias bajo el sistema levítico apuntaban hacia esa verdad, la necesidad de la limpieza, ¿verdad?, para entrar en la presencia de Dios, para adorar, para servir, para presentar las ofrendas. Todo el sistema levítico apunta hacia esa verdad, la necesidad de la pureza para que Dios permaneciera en medio de su pueblo y anduviera con ellos. En aquel entonces, a modo de ejemplo, los animales se clasificaban en limpios e inmundos, ¿verdad? Hoy hay una clasificación amplísima que no siempre la recordamos, pero para los israelitas, bajo la ley de Dios, había dos tipos de animales nomás: limpios e inmundos. Los limpios se podían comer, los limpios se podían ofrecer en sacrificio, los inmundos no. La cuestión era sencilla.
En aquel entonces el leproso era considerado inmundo, era apartado del campamento, era privado de la vida familiar, era privado de la vida social, era privado de la vida religiosa, no podía disfrutar de su esposa, de sus hijos, no podía trabajar ni comerciar entre el pueblo, no podía ir al tabernáculo, no podía ir al templo en su momento, por causa de su lepra, que era sinónimo de inmundicia. No se podía acercar a nadie, nadie se podía acercar a él, tenía que estar vendado, vagando por el campo, y cuando alguien se acercaba, avisarle gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente salía en la dirección contraria. El pueblo sabía de la importancia de la limpieza, de la pureza, de la santidad, de la ausencia de inmundicia en la vida. La necesidad de limpieza estaba presente en la mente de los israelitas y también en la mente de David. Pero él sabe que por causa de su pecado estaba sucio. Y clama: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Le pide a Dios que le limpie. El que clamó con las palabras del versículo 2 aquí es el mismo que expresa su máximo deseo, o el máximo deseo de su corazón, en el Salmo 27, en un texto que conocemos, no lo busquen. Salmo 27, 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese era el mayor anhelo del corazón de David. Él no anhelaba otra cosa por sobre esa: poder habitar en la casa de Jehová todos los días de su vida y contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero él sabe que para que este deseo le sea concedido y esta petición le sea otorgada, él tenía que estar limpio. El mismo que clama con las palabras del versículo 2 en el Salmo 51 es el mismo que expresa este deseo en el Salmo 27. Una cosa he demandado, pero para eso debo estar limpio. No estoy limpio, Señor. Para poder disfrutar de lo deseado, debía estar limpio, pero su pecado era un obstáculo para llevar adelante y ver satisfecho el mayor anhelo de su corazón. Y clama: lávame y limpia, para que yo pueda alcanzar y tener este anhelo de mi corazón satisfecho. Aquí cabe una pregunta y una aplicación. Hermano querido, ¿tú anhelas por sobre todo la comunión íntima y continua con Dios? ¿Tú anhelas por sobre todo andar todo el tiempo con Él, disfrutando de su presencia? ¿Esa es la cosa que anhelas por sobre todas las cosas? ¿Cuál es el mayor anhelo de tu corazón? El de David era el que le expresa en el Salmo 27. ¿El tuyo? Es importante discernirlo, porque de ahí va a manar todo lo demás. Si anhelas sobre todo la comunión con Dios, entonces vas a huir y aborrecer todo lo que te impida disfrutar de la comunión con Dios. Por eso hay algunos que no huyen del pecado, y por eso hay algunos que no aborrecemos el pecado en la medida que debemos aborrecerlo, porque no es la comunión con Dios lo que más anhelamos. Porque no es andar con Él lo que más anhelamos. Algunos solo anhelan ser felices, algunos solo anhelan pasarla bien, algunos solo anhelan disfrutar de la vida, algunos solo anhelan no pasar necesidad, algunos solo anhelan vivir una vida más confortable, algunos solo anhelan ser aprobados y admirados por los demás, algunos solo anhelan ser tenidos en cuenta por otros, y cuando pecan quizás no les molesta tanto, porque en apariencia pecar los ayuda a conseguir lo que quieren. Eva le creyó a Satanás la mentira de que tenía que pecar para saber lo que era vivir realmente. Y muchos creen eso, aún creyentes, que para obtener lo que deseamos debemos a veces pecar. Pero eso es mentira.
Es mentira. Pecar llevó a Eva a la muerte. Pecar nos lleva a alejarnos de Dios y a vernos privados de su bendición. Así que discernamos cuál es el anhelo del alma, el anhelo de nuestro corazón, porque seguramente eso va a incidir en la actitud que tengamos frente a la maldad y frente al pecado. El alma que disfruta, el alma que anhela, el alma que considera la comunión con Dios como el supremo bien, será sensible a su condición caída, será sensible a su tendencia al mal, será sensible a su obstinación perversa y clamará continuamente al Señor por una limpieza continua. Señor, el mayor anhelo de mi corazón es disfrutar de la comunión contigo. Necesito estar limpio continuamente para poder disfrutar de tu presencia. Entonces el alma que así anhela y que así desea hará suya la palabra del Salmo 139 que tan bien conocemos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y también las palabras que cierran el Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El alma que tiene como supremo bien andar y disfrutar en la presencia de Dios y de la presencia de Dios, clamará continuamente: Señor, límpiame aún de aquellos pecados de los que no soy consciente, que tu Espíritu los revele a mi conciencia para que yo vaya y los trate delante de ti, porque anhelo andar continuamente en tu presencia y sé que el pecado es aborrecible a tus ojos y me priva de esa bendición. ¿Es ese el sentir de tu corazón? ¿Es lo que más le pides al Señor a diario? Oh Dios mío, guárdame en pureza y en integridad, porque yo anhelo sobre todo andar en tu presencia. Es el sentir de David, y así él lo expresa. Y es interesante, volviendo al Salmo 51, sé que ustedes han estado ahí, yo tengo que volver, que él expresa este anhelo haciendo uso de un recurso de la poesía hebrea que se llama paralelismo. Él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Verdad? Él repite la misma idea utilizando diferentes palabras, ¿verdad? Y él hace uso de ese recurso de la poesía para expresar el deseo de su corazón. Ahora, esa repetición no es caprichosa, ¿verdad? Esa repetición no es solamente técnica, no es que David dijo: a ver, soy hebreo, estoy escribiendo una poesía, así que voy a usar el recurso del paralelismo sinonímico. Y lo voy a usar porque es lo que corresponde. No. Esa repetición está dada allí porque destaca la profundidad del deseo de David por la limpieza. Él no repitió por repetir. Él no repitió por observar una técnica. Él repitió porque ese deseo y anhelo controlaba su corazón. Fíjense que en el versículo 1 él cierra su expresión diciendo: borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado ensucia y la limpieza es fundamental para estar en comunión con Dios. David lo sabía y por eso clama en esa manera. En última instancia, la mayor preocupación de David no son las consecuencias de su pecado, sino el pecado mismo. Nosotros generalmente nos arrepentimos cuando tomamos nota de los problemas que nos trae el pecado.
pero no necesariamente por el pecado en sí. Hay una gran diferencia. No es lo mismo el niño que obedece por temor al castigo que el niño que obedece por amor o porque sabe que le debe esa honra a su padre. David sabía de lo que sería privado al estar en ese estado de suciedad, pero él, más allá de eso, sabía que el pecado era grave en sí mismo, no solo porque lo privaba de un gran privilegio, sino porque también era contra Dios. Por eso, esa es la segunda consideración particular que surge del texto. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. También surge del texto que el pecado no solo ensucia, sino que es un problema serio. Esa es la segunda implicación particular. El pecado no solamente ensucia, el pecado es un problema serio. Serio. David dice, lávame más y más de mi pecado. De mi maldad, perdón. Más y más. Esa expresión más y más, dicen los que saben, literalmente significa en forma abundante. Lávame abundantemente de mi pecado. Nosotros diríamos que esto no se arregla con una lavadita liviana. Tiene que ser un lavado abundante. En el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, que es un versículo conocido del libro, Isaías 55, 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dicen los que saben que la palabra que se traduce aquí, será amplio, es la misma palabra que en el Salmo 51.2 se traduce más y más. En forma abundante, en forma amplia. El pecado es un asunto tan serio que demanda una acción profunda para resolver. Ese es el sentido. Esa es la expresión. Esa es la conciencia que David tiene. Esa es una de las consideraciones particulares que surgen del texto. El pecado no solamente me priva de estar en comunión con Dios, el pecado ensucia, sino que también el pecado es un asunto serio. David entiende que por más pequeño que pareciera lo que había cometido, era una gran ofensa delante de Dios. Y no solamente lo privaba del gran privilegio de andar en comunión con Él. Y él enfatiza también esta seriedad del pecado por las palabras que emplea para definir lo que él ha hecho. ¿Cómo habla David de lo que ha hecho? Él dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Hablamos así de nuestros pecados? Límpiame de mi pecado. ¿Hablamos así? Él no habla de una canita al aire. Él no habla de una macana. Él no habla, permítanme la expresión, de una metida de pata. Él no habla de un error involuntario. Él no habla de algo que no pudo controlar. Él no habla de un descuido. Él no habla de un rasgo heredado. Él no habla de un mal paso. Él habla de maldad y de pecado. El pecado es un asunto serio. Nuestro pecado es una maldad. El orgullo es una maldad. El elitismo es una maldad. El rencor es una maldad. La pereza es una maldad. El chisme es una maldad. La envidia es una maldad. El descontento es una maldad. La fornicación es una maldad. Así lo llama la Escritura. Y David entiende que lo que él ha hecho es una maldad. No es una cosa livianita que se soluciona con una lavadita superficial.
demanda una obra profunda de Dios en él. La palabra maldad es interesante, significa pervertir o ir en contra de lo que sabemos que es bueno. ¿Y quién dice que es lo bueno? Dios. Lo bueno es lo que condice con su naturaleza. Dios dice que es bueno decir la verdad, pero nosotros mentimos. La mentira es maldad. Es deleitarnos en hacer lo contrario a lo que Dios dice. Dios dice que decir malas palabras es maldad, pero nosotros nos deleitamos en hacerlo. Dios dice que deshonrar a los padres es maldad y nosotros nos deleitamos en hacerlo. Dios dice que fornicar es maldad, pero nos deleitamos en hacerlo. Dios dice que estar descontento y sentir avaricia es maldad, pero nosotros nos deleitamos en hacerlo. Dios dice que la adoración válida es el Espíritu y en verdad lo demás es idolatría, pero nosotros nos deleitamos en hacerlo. Él llama a su adulterio y al asesinato maldad. También utiliza la palabra pecado, que alguien que contó dice que esa palabra que se usa aquí se emplea 580 veces en el Antiguo Testamento. Y eso significa errar, fallar, no dar en la marca. La flecha sale del arco y debe dar en el blanco, pero da en cualquier lado, no da en el centro. Pecado es no dar en la marca establecida por Dios. Dios dice que los maridos debemos amar a nuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. No damos en el blanco. La Biblia dice que las mujeres deben reconocer al marido como cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No se da en el blanco. La Biblia dice que los hijos deben ser criados no de acuerdo a los parámetros psicopedagógicos del mundo, sino en disciplina y amonestación del Señor. Pero no damos en el blanco. La Biblia dice que los empleados deben hacer todo su trabajo como para el Señor y aún someterse a los amos que sean difíciles de soportar. No damos en el blanco. La Biblia dice que debemos guardar nuestro cuerpo en santificación y en pureza, pero no damos en el blanco y ofendemos a Dios. Y esto tiene su raíz en nuestro interior. Por eso David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque de adentro de mí lo que sale es maldad y pecado. La Biblia dice, o la ley dice, que si damos en el blanco vamos a vivir, pero si erramos, debemos morir. David lo sabe y clama por limpieza. No he dado en el blanco, he pervertido tus caminos, he hecho lo contrario a lo bueno. Lávame y límpiame, porque merezco la muerte por ofenderte. Ten compasión. Y la tercera aplicación o implicación particular que surge del texto es que no solamente que el pecado ensucia, no solamente que es un problema serio, también que solamente puede ser tratado eficazmente por Dios. Eso también surge del texto. El pecado puede ser solamente tratado en forma eficaz por Dios. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dios es el único que puede lavarnos y limpiarnos del pecado. Nadie más. Así dice el versículo 1, tenemos que seguir la lectura. Ten piedad de mí, oh Dios, eso es, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, oh Dios, se sigue refiriendo a Él, más y más de mi maldad, y límpiame, oh Dios, de mi pecado. Dios es el único que puede lavarnos y limpiarnos del pecado, nadie más. Eso fue motivo de tropiezo para los judíos en el tiempo de Cristo. En Marcos, el capítulo 2, leemos de aquella escena tan conocida y recordada, cuando los judíos se escandalizaron porque el Señor perdonó los pecados del paralítico. Marcos 2, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Él fue causa de tropiezo para los judíos. No creían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y que tiene potestad para perdonar pecados. El único Dios. Algunos se acercan a una casita de madera y dicen: perdóneme, Padre. Oh, qué triste. Qué triste será eso. Cuando enfrenten a Dios encontrarán que no han sido perdonados, porque no acudieron al único que puede hacer eso, que es a Jesús. Yo le susurro al oído a Andrés: Jesús es el nombre más dulce que tienes que aprender. Jesús. Ojalá un día entienda quién es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie puede lavarse a sí mismo y nadie puede lavar a otra persona, solo Dios. Unas páginas a la izquierda en el Salmo 49, un salmo hermosísimo que en algún momento examinaremos versículo por versículo, pero el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, y se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Y cuando la niebla y la oscuridad de las verdades es tremenda, el versículo 15 dice: Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Yo no puedo pagar por mi rescate. Nadie puede hacerlo por mí, pero Dios lo hace. Por eso David dice: lávame tú, Señor, el único que puede hacerlo, lávame de mi pecado. No se lava con ninguna ceremonia externa, ni con el bautismo, ni con la penitencia, ni con caridad, ni con limosna. Los creyentes también erramos al enfrentar el pecado en nuestras vidas. Pensamos que tomando resoluciones Dios nos va a mirar con favor cuando pecamos. Voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a integrar el grupo de evangelismo, me voy a portar de otra forma. Eso no está mal, pero eso no limpia del pecado. La limpieza es obra de Dios.
Hay tips y trucos para quitar diferentes tipos de mancha, de ketchup, de tinta de lapicera, de barro, de desodorante, de grasa, de chocolate, de óxido de mostaza. Usted puede buscar, pero no hay tips ni trucos para limpiar la mancha o la suciedad del pecado. Solo Dios puede hacer eso. Y por eso David dice: lávame, oh Dios, más y más de mi maldad. Límpiame, oh Dios, de mis pecados. El pecado es tan inmundo, tan sucio, tan serio, tan potente, que solo puede ser limpiado por Dios. Nada de terapias, ni regresiones, ni asanas, ni aromas, ni gemas, ni ninguna otra cosa que supuestamente traen tranquilidad y equilibrio interior. Mentira, Dios solamente limpia, porque el pecado a lo último es contra Dios. David lo sabe y dice: contra ti solo he pecado. Entonces solo tú puedes perdonar y limpiar. Y eso gracias a la preciosa sangre de Cristo. Pedro dice: elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El escritor a los Hebreos escribió bajo la inspiración del Espíritu estas preciosas palabras: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el apóstol Juan, en palabras conocidas, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios aplicando la eficacia del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Es como si yo hubiera muerto y así mi deuda queda saldada y soy limpio. Se cuenta que en una iglesia había dos himnarios, dos tipos de himnario, uno moderno y uno antiguo. Y tenían una versión moderna y una versión antigua del himnario. Y en el famoso coro en la cruz: me dio el pecado, fui a Jesús. La versión contemporánea dice: y las manchas de mi alma yo lavé. Pero en el antiguo decía: y las manchas de mi alma él lavó. Y cuando cantaban los que tenían contemporáneos, decían algo distinto a lo que tenían antiguo. Así que el pastor ordenó que se editaran, sacaría cualquiera, se editara el himnario y pusieran en todos: las manchas de mi alma él lavó. Eso expresa la verdad de la Escritura. Dios es quien lava las manchas del pecado. David sabía, por eso dice: lávame y seré más blanco que la nieve. No. ¿Se puede ser más blanco que la nieve después de haber cometido semejante pecado? Se puede. Podemos recuperar esa condición luego de pecar en virtud de la sangre de Cristo. Si ustedes leen con atención en el Apocalipsis, los santos andan y adoran vestidos de vestiduras blancas. Por la virtud de la sangre de Cristo. Hay virtud en la sangre de Cristo. Hermano, ¿has pecado? Arrepiéntete y ve al Señor para que te limpie. Tu hermano ha pecado, no lo critiques. Anímalo a que se arrepienta y vaya al Señor para ser limpiado. ¿No puedes hacerlo? ¿Tienes dudas? Aférrate a la promesa de Dios. ¿No quieres hacerlo?
Bueno, que el Señor tenga misericordia y te discipline para llevarte al arrepentimiento. Que así sea. ¿Es tu problema la fe? Pídele al Señor que aumente tu fe. Y tú que aún no has ido a Cristo, no temas ni dudes ir a Él en arrepentimiento y fe, porque Él te limpia. Él puede limpiarte. Quizás tú pienses, pero usted no sabe las cosas que yo he hecho. Escucha esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Queda esperanza para alguien? Pero la Biblia sigue. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Qué maravilloso. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay virtud en la sangre de Cristo para limpiar. Imitemos a David, clamemos al Señor por limpieza, confiando en sus promesas, apoyándose en el carácter de Dios. Luego vuélvete y alaba al Señor por su gran misericordia en perdonarte y limpiarte. Con estas cosas en mente, vamos a participar en humildad y gratitud de los símbolos del pan y de la copa.